Al momento de grabar este clip, ha pasado algún tiempo desde que grabé y publiqué el videito de ayer en el que les comentaba sobre los nuevos precios de Texas. Y bueno, tengo una recarga que me he puesto por mi cumple. Eso me dará internet ilimitado de 12 de la noche a 7 de la mañana. Dicho de otra forma, podré subir videos hasta el 20 de junio, así que vamos a aprovechar y a crear contenido. Estoy en segunda fase de la depresión, si lo buscan por ahí entenderán. Así que esta sonrisa no es de alegría. Vamos con lo que llamaremos sección de testimonios en el canal. Ya estaba mi tía y ahora vamos con Yuri, que nos va a contar un poquito de su vida. Ya veremos, que tienen un club de admiradores y admiradoras por ahí, así que vamos a darle el gusto. Empezamos, muñeco, tira tu línea ahí. ¿Qué hay, familia? ¿Qué ¿Cómo anda haciendo? la cosa? Hoy me voy de zapatero remendón. Remendón, como le dicen a las personas que se dedican A remendar. a Digo, remendar. ¿entienden? Entonces, ¿qué vas a arreglar? Al niño le regalaron este par de chancleticas, Uh-huh. pero resulta que como tiene el piecito tan ancho, prácticamente no le entran de aquí adelante. Y básicamente lo que quiero hacer es despegarlas desde aquí atrás Zafarle la pieza. para hacer... Pega ya. O la rompí yo. La rompiste. Mira, me siento culpable. No, la que estaban sueltas. Entonces no la rompí yo, estaban sueltas. Ya me siento menos culpable entonces. ¿Qué querías? Abrirla y ampliarla un poquito para que Para poder ampliarla y el piecito le entre. Es que tiene el pie tan ancho que... Igual que tú, patibol igual Sí, que tú. la niña tiene el mismo problema. Ya desde tan pequeñita los zapatos prácticamente no le sirven. Está usando zapatos que son para niños de hasta 3 años. Y lo mejor es que le quedan muy bien. No se nota la diferencia de edad. Esto lo aprendí a hacer en la secundaria. Tendría alrededor de 13, 14 años y lo hacíamos a veces por entretenimiento, otras veces por necesidad. Y digo que por entretenimiento porque lo hacíamos principalmente para arreglar los guantes que usábamos para jugar pelota. Ah, no empezaste como zapatero, empezaste a arreglar guantes. Sí, lo aprendí con las personas que cosían zapatos, que hacían remiendos, pero principalmente lo usábamos con ese fin, arreglar los guantes para jugar pelota. No era fácil tener un guante para jugar pelota. El que tuviera un guante para jugar pelota era un niño con posibilidades, por decirlo de alguna forma. Generalmente era quien tenía familia fuera del país. Exacto. Jugábamos pelota con pelotas de hilo, o pelotas de goma, o pelotas de trapo, y con la mano limpia, no usábamos guantes. Y cuando empezaron a aparecer los guantes, eran guantecitos muy viejos, muchos tiempos de uso, y aprendimos a arreglarlos, y los arreglábamos, y con eso jugábamos pelota. Y sí, también arreglábamos zapatos, incluso en algún momento llegué a las personas me pagaban por coser un zapato. ¿Cuánto cobraba? Pero era, imagínate, 20 pesos coser un zapato. 20 pesos en aquel tiempo serían unos 80 centavos de dólar. En aquel tiempo era 25 el dólar, se usa. 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, era relativo. También no era una cosa que hacía con fin lucrativo. Era personas que me pedían el favor y al final terminaban dándome algún dinero. Era muy niño, no sabía prácticamente, no tenía interés en hacer eso. Y ya después sí me fui cogiendo la práctica y me atreví a hacer cualquier tipo de trabajo con herramientas. Las hacíamos en las casas. Teníamos Ahí quería llegar, vamos a las herramientas porque de esto no se ve muy profesional que digamos. Háblame de esta herramienta. ¿Por qué te ríes? Es básico. Eso es un palo que tú cogiste, ¿verdad? Es un pedacito de palo y esto que tiene aquí en la punta. ¿Y lo moldeaste dónde? ¿En el torno? No. Esto no se ve muy fino. No. Estas sí están hechas en un torno. Estas. ¿Ve la diferencia entre el borde? Y tienen alrededor de 10 años. Son 2. Y las hice una vez en casa de mi papá. Mi papá es carpintero, no de profesión. Por tantas cosas que ha pasado,
Es carpintero. Ahora es carpintero. Fue fotógrafo, fue diseñador, incluso fue hasta pintor. Y ahora en la actualidad es carpintero. ¿Y esto? Esto fue con la mano, eso es hecho a mano, por supuesto. Es un pedazo de palo y le damos machete. Y punto, se acabó. Y una mocha se moldea. Al final el objetivo es hacer un cabo y al frente un pedacito de metal al que ha aplanado el borde y le hace esto como si fuera un arpón de cazar ballenas. ¿Lo ven? Es un alambrito. Y esto es lo que sostiene el hilo, ¿no? Tú pintas, sostiene el hilo y lo sacas y con eso vas cosiendo. Lo cómico de este alambre es que es un alambre de acero, pero principalmente el alambre con el que se hizo la punta del punzón. Varillas de sombrilla. Con varillas de sombrilla. Con varillas de sombrilla. Tienen un acero más resistente. Porque tiene filito. Y lo podemos hacer con una cegueta. Alguna vez fue una varilla de sombrilla cortado con una cegueta, pero esto de que sea más fino adelante, ¿con qué? Con la lima. Y esta lata de maíz dulce que pinta aquí. Esa lata de maíz dulce la... Ah, mira, aquí se ve el origen con arqueólogos. Podemos deducir que este punzón fue inicialmente una varilla de sombrilla. Aquí se ve el punto donde se agarraba. Exacto. Esto, ¿qué es? Cera de vela. Parafina, cera de vela. Tiene que ser ya la vela después de haberse quemado. Y la usamos para encerar, que el hilo se mantenga resistente y sea más fácil coser. Porque un poquito más durito. Si lo hacemos sin pasarle la cera, es más fácil que el hilo se... A ver, encéralo ahí para ver cómo se hace. No, nada. Ese ya está encerrado. Es básico. Bueno, solo pasar el hilo por la cera y así se va a crear más resistencia y más... Y evita que se despeluce. Exacto. Evita que se despeluce. Este hilo está sin encerar. Es hilo el hilo que se usa para coser los sacos de harina, sacos de azúcar. En una panadería donde fui, tenían un rollo de hilo, era este casualmente, y tuve alrededor de 1 hora desenredando el hilo porque estaba bien enredadito. Incluso se lo dejé a Felicó. Terminó el trabajo, tuvo que terminar el trabajo porque al final parece cosa sencilla, pero tuvo que estar casi 1 hora en esa pequeñez. Y sí, son muy buenos, son muy resistentes, lo uso en cualquier tipo de trabajo que vaya a hacer. Tampoco es que te hagas estos trabajos todos los días, es un zapato que se rompe, una chancleta que se rompe. Pero me cosió la chancleta y me han cosido 2 pares de zapatos. Principalmente los zapatos de Kevin, que son los que se rompen con más facilidad. Trabajitos que se pueden hacer para reparar una mochila, un maletín, cualquier cosita de esas. Y quedan muy bien. Entonces ya sabemos de tu tema de zapatero, ya vemos cómo vas a arreglar esa chancletica, ya sabemos que eres médico, que de vez en cuando trabajas como chofer, con un youtuber calvo, que no recuerdo el nombre, pero ¿qué habías estudiado antes de estudiar medicina de muñeco? Pues sí. Cuando terminé la secundaria me fui a hacer un técnico medio en informática. Algo que en aquel momento era la evolución en el municipio, por así decirlo de alguna forma. Fuimos la segunda promoción de informática que se inauguró en Mayarí. Fueron pioneros. Que fue donde se hizo, porque el resto se hacía en Holguín. Era un poco más difícil, era la provincia. A 100 kilómetros de distancia y había que estar becado. Y decidieron hacer un politécnico en Mayarí. Y allá me fui a estudiar informática. Para evitar confusiones. Beca no es que te pagan los estudios. Beca es que tienes que quedarte interno en el centro de estudio en el que estás. Eso es beca aquí en Cuba. Métele. Exacto. Ya venía de estar becado los 3 años de secundaria. ¿Dónde te becaste la secundaria? En una escuela, en una secundaria básica que en el campo. ¿Y por qué te becaste la secundaria? Yo no me bequé la secundaria. Porque era como yo vivía en una parte del municipio que pertenecía a zona rural. ¿Eso era en Juan Vicente? En Juan Vicente.
La secundaria que a la que pertenecíamos, la que teníamos que ir a dar clase, era una secundaria que era becado, era una secundaria en el campo. Y básicamente teníamos que estudiar en horario de la mañana y hacer campo en horario de la tarde o viceversa. ¿Qué era hacer campo? ¿Dónde era? Hacer campo era el autoconsumo de la escuela. Atender el huerto. Exacto, los estudiantes se hacían cargo de atender la hortalizas, los sembrados de la escuela. ¿Y qué había ahí? Y sí, se sembraba de todo. Todo tipo de hortalizas, maíz, boniato, o sea, las viandas, las hortalizas. Habría cría de cerdos, de ovejos. ¿Y atendían los animales también? Y lo que pasa es que habían brigadas específicas para eso, o por grupos los grupos de las aulas. Ajá. Como tal, atendían, cada quien tenía un área. Noveno atendía los animales, séptimo atendía el campo. Lo que te tocara, pero era diario. Exacto. Ir a atenderlo. Sí, sí. ¿Y los domingos? No, los sábados y domingos no, porque a veces, o al principio, los sábados después de la clase al mediodía, los sábados teníamos que dar clase hasta el mediodía, y después de los sábados se daba como un franco, se le llamaba franco. Sí, era como un paso, como un pase. El sábado y virar el domingo. Exacto. El sábado después del mediodía y regresabas el domingo en la tarde. Al principio eso se pudo hacer, y después recuerdo una noche que se fue la corriente en la escuela. No eran los frecuentes apagones como son ahora, pero bueno. Se fue la corriente una noche en la escuela y la directora en ese momento vivía dentro de la escuela. Y se formó una tiradera de piedra porque había una construcción grandísima en la escuela en ese momento. Y habían bultos enormes de arena, de gravilla. Y los muchachos, 12, 13 años, se pusieron a tirarle piedras. Las piedras empezaron a volar, aquello parecía una pelea de una película. Y lo que resultó de aquello fue que nos suspendieron los francos los fines de semana. Ya no podíamos ir a la casa. Teníamos que estar en la escuela 24 días y 6 días de pase. Sí, porque el franco era algo como estímulo. Si tenías alguna indisciplina en la semana no podías ir. Cuando yo estuve becado era igual, era 2 semanas antes del pase, y si en la primera semana te portabas mal, pues te quedas. Posteriormente empezó a ser así, más por estímulo. Nos entregaron hasta una tarjeta. Teníamos unas tarjetas de méritos y deméritos. ¿Qué edad tú tienes? 37. 37, me lleva 8, 9. Ya tú cumples este año, 9 me lleva. Estaba en la secundaria y yo estaba en el círculo infantil. Bueno, les decía, aparecieron entonces unas tarjeticas de méritos, o sea, eran méritos y desméritos. Había que andar buscando en la escuela algo para hacer. Limpiar un aula, limpiar una oficina. Sí, exacto. Portarse muy bien, y eso el profesor te lo anotaba en la tarjetica, y si llegabas a tener 5 méritos en la semana, tenías derecho al franco del fin de semana. Si tenías 2 desméritos, ya con eso era suficiente para que te pasaras el fin de semana a la escuela. Y así fue pasando el tiempo, me fui adaptando. Me dio mucho trabajo al principio porque salí el cambio de vida, de ser niño de la casa, sin salir prácticamente de la casa, llegar allí y tener que lidiar y convivir con personas, con niños más grandes, niños más pequeños, niños mayores, porque cuando llegué a la secundaria en 7º grado, estuve compartiendo con adolescentes que tenían alrededor de 17, 18 años y estaban en 7º grado, igual que yo. O sea que fue un choque importante. ¿Se puede repetir grado? En aquel tiempo era muy frecuente que los estudiantes repitieran. Llegaban a la secundaria con una edad que parecía que ya tenían bigote y barba y pelo debajo de los brazos, y aquello lo que daba era miedo. Y bueno, ahí pasé los 3 años. ¿Y estudiaste informática? ¿Qué pasó con la informática? Me fui a estudiar informática para llevarle la contraria a mi mamá, además. ¿Por qué? Porque mi mamá quería que yo me fuera a hacer el pre. Yo no quería hacer el pre
todos los compañeros de clase del barrio se embullaron todos y nos fuimos todos a hacer informática. Éramos alrededor de 10 o 12. Al final, del grupo en la adolescencia, hay que tener cuidado con los niños. Dale. Al final ese fue el consejo médico. me fui allá. Había que estar interno o sea, becado. Resultó que al final solo yo me quedé becado, todos los demás del barrio se pusieron a viajar, hacían vida externa y yo me quedé becado. Con el paso del tiempo hubo problemas en las escuelas de capacidad y demás. Y me puse a viajar también. Fue una etapa bonita, por decirlo de alguna forma, pero fue una cosa que estudié, pero que al final tampoco me gustaba. Hice 4 años, perdí 4 años ahí. Cuando los muchachos en la escuela estaban buscando para jugar videojuegos, y era cuando estaba empezando aquello, todavía eran los disquetes, los discos no existían, las memorias no existían todavía. Y nada de eso me llamaba la atención. Lo único que estaba pendiente era para ir al aula, hacer la prueba y terminar para irme para la casa. Entonces, ahí se me fueron 4 años, terminé, me gradué y nunca lo ejercí. Después me fui al ejército, que fueron militar activo, al servicio militar activo, que era obligatorio. 2 añitos, 2006-2008. ¿Y qué hiciste? Después de pasar la previa 45 días, que no fue la previa más mala de todas, por esa parte tuve suerte, fue una previa bastante regular, no me puedo quejar. En el servicio militar te pueden asignar a diferentes unidades. ¿Tú estabas donde los bomberos? Me tocó en las unidades de superficie, o sea, en la Marina de Guerra, en Dos Bahías, en las lanchas coheteras, barcos rusos de no sé cuántos años de explotación. ¿No te gustaba la vida militar? Y al principio pensé que aquello podía ser la salida, porque hubieron muchos compañeros que llegamos juntos. O sea, los mismos que íbamos juntos desde la primaria a la secundaria, el Politécnico en Informática, nos fuimos juntos también para el ejército. Y estando allí, como la cosa se puso tan mala, algunos de ellos decidieron hacerse oficiales de reenganche, como se les decía. Se iban, hacían cursos y se quedaban allí como oficiales, suboficiales o sargentos de instructores, sargentos de segunda. Pero yo con el tiempo me fui acomodando y me quedé pasando trabajo allí en la tola, como le decían. Cuando la gente preguntaba, ¿y dónde tú pasas el ejército? Yo, en la tola. Y la gente sabía pues ya que era la escuadrilla 81, la de las lanchas coheteras. Tuve muchas experiencias bonitas no de salir al mar, por la que la experiencia de salir al mar a navegar es una de las experiencias más malas que tengo. ¿No te gustó? Es terrible aquello. Además de que del oleaje del mar, del mal tiempo que se pueda sufrir de afuera, estaba la característica de mi puesto de combate, que era donde tenía que ir. Cada quien tenía su puesto de combate y yo tenía que ir en la parte de adelante, al frente o sea, que prácticamente en la proa del barco, pero por debajo del nivel del mar. Y allá abajo, cuando aquello empezaba a moverse, era terrible, 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 terrible. Y no habíamos llegado no salíamos al mar, salíamos de la bahía, ya íbamos entrando al mar abierto y empezábamos a vomitar y los mareos y eran las experiencias más malas que yo he tenido en la vida. ¿Y no te cambiaron de puesto? No, porque con anticipación, todavía estudiando informática, teníamos que ir a hacer un curso de telegrafía para aprendernos la clave Morse. La clave Morse nos la tuvimos que aprender y ahora mismo
es tan mala la experiencia que trato de acordarme de algo, incluso cuando lo escucho y no logro, no me acuerdo, lo borré de mi mente. Algunas palabras sí me recomiendo, pero no, lo borré. Yo no pasé el ejército porque en mi año quienes escogieron medicina no lo pasaron. El ejército es obligatorio para los hombres, 2 años, y solamente 1 año, que es lo que llamamos diferido, en caso de haber alcanzado o matriculado en una carrera universitaria. Que tú no habías matriculado en carrera universitaria, por eso te cayeron 2 años. Entonces, ¿cómo llegaste a la medicina? Bueno, a la medicina llegué por la orden 18, que es como una forma, es como un estímulo que se le da a los soldados cuando por buen comportamiento, es un estímulo que se le da bien pasando el servicio, te dan la posibilidad de optar por una carrera universitaria, por la orden 18. Al final eran 24 meses, no llegué a los 24 meses, salí 22 meses antes. O sea, 2 meses antes. Estuve nada más 22 meses. Pero la prueba de fuego fue, nos pusieron a darle mantenimiento a un barco, los barcos aquellos grandísimos. Tuvimos que pintar los barcos en 1 semana. En 5 días éramos 10 muchachos y tuvimos que pintar el barco si no queríamos ir. Y pintamos el barco. Claro, ¿cómo no vamos a pintar el barco? No vamos porque no vamos. Pintamos el barco y nos fuimos. Salimos, a los 22 meses salimos y ahí entonces tuve la posibilidad de coger cualquier otra carrera. Quería haber cogido estomatología, pero que era lo que me gustaba. A lo mejor fue por el antecedente que tuve, pero no se pudo. Y un poco por complacer a mi mamá, cogí medicina, que fue terrible aquello porque, imagínense, 4 años estudiando una cosa que no me gustaba, que no necesitaba estudiarla para probarla, para hacer los exámenes. 2 años más de ejército sin coger un libro en la mano, otro año más por allá sin estudiar prácticamente. Cuando yo vi la cantidad de libros y de conferencias que había que estudiar, fue difícil, fue muy difícil. Al principio iba a los turnos de clase y pedía permiso para ir al baño y no regresaba. O si no, no iba a las clases. Y en muchas ocasiones entraba a los turnos de clase y me sentaba al final del aula. Yo y otro muchacho que estaba en mis condiciones, los que tenían unos cuantos años más que yo. Y nos sentábamos al final del aula. Incluso un día tenía un examen práctico de morfofisiología. Fue terrible aquello. Llegué al aula, estaban todos los compañeros del grupo afuera esperando para pasar al examen. Y me fui para casa de mi papá en Cueto. Y cuando mi mamá se enteró de que me había ido del aula, fue a buscarme. Allá se metió a Cueto a buscarme y formó una bulla a mi papá, como que tenía la culpa que yo me había ido de la prueba. Y al final regresé, hice el examen. Y ahí entonces fue cuando la doctora Inumila se quiso hacer cargo de mí por completo, y gracias a ella terminé, porque cada vez que me veía resbalando me agarraba de la oreja y me metía de nuevo en el surco. ¿Fue tu mentora? Sí, pero sí, fue difícil hasta que casi en tercer año todavía no aceptaba que me estaba haciendo médico, no quería ir a las guardias, no quería ir al aula, no me llamaba la atención. Lo que quería era llegar a la escuela, a la clase, que se acabara la clase para irme, y no me interesaba si me evaluaban o no. Y lo que quería era irme para la casa, irme a jugar fútbol, a jugar pelota.
no me interesaba estudiar, no quería estudiar y menos eso. Era una cosa que, fue una cosa que, vaya, lo puedo categorizar como la segunda mala experiencia. Fue hasta que no quedó de otra y en cuarto año fue que más o menos empecé a meterle el corazón, como para decirlo de alguna forma. Y de ahí entonces tuve que esforzarme un poco más porque traía, para decirlo, conocimiento perdido y tuve que recuperar y esforzarme al máximo para poder terminar. Al final sí me gradué. No fui uno de los mejores, pero tampoco fui uno de los peores. Tampoco participaba en eventos científicos ni ninguna cosa de esa. Eso nunca me llamó la atención. Pero sí, terminé. Tuve la suerte de cursar con buenos profesores. Todavía en aquel tiempo los profes se caracterizaban por esforzarse y por esforzar a los estudiantes, a los alumnos. Sí, por acompañar y guiarte. Exacto. Y gracias a eso me hice médico. Y bueno, terminé. Y de ahí me fui entonces 2 años no. Primero lo que me pusieron fue un castigo, por decirlo de alguna forma. Me pusieron a trabajar en el cuerpo de guardia de Levisa, el policlínico de Levisa, que era donde vivían Luis y yo, y la familia. Yo nunca había ido a Levisa, no tenía ni idea por qué me estaban mandando para Levisa. Sí, pero corrí con la suerte de en cuanto llegué al cuerpo de guardia no me senté un solo día y de ahí me sacaron entonces a una loma. Me vieron cara de guajiro y dijeron, a este guajiro vamos a subirlo al monte. Era una Arroyo Blanco, se llama el lugar. Y sí, era duro aquello porque había que llegar. Había un consultorio que estaba preparado para vivir. Era una zona rural. Era una zona rural. Bien rural. Por lo general, todas esas zonas rurales son consultorios que están equipados para que el médico y la enfermera viva en la zona. Pero en ese momento había habido un evento climatológico allí y no estaban las condiciones creadas en ese momento y entonces tenía que viajar. Viajaba todos los días de Mayarí, de ahí de Levisa a Juan Vicente. Estaba de viaje alrededor de 2, 3, 4 horas al día. Me levantaba tempranito y llegaba sobre las 8:30, 9 de la mañana al trabajo. Y en lo que caminaba, se me iba el tiempo viajando y caminando. Lo otro era que eran por las casitas que daban bien distantes unas de otras. Eran como comunidades. Era la misma comunidad dividida en porciones. Y había una parte que había que caminar casi más de 3 kilómetros para llegar desde la posta médica hasta allá, hasta el final del lugar aquel que se llama Corúa 7 creo que era como le decían. Y allá me metía caminando con la enfermera. Hasta que me llegó entonces, ahí pude terminar la especialidad. Y por el plan adelanto que hubo para las misiones de Brasil, me hice especialista en MGI en 2 años. Rapidito. Actualmente cambió el programa y yo tuve que hacerlo en 3. En ese tiempo también aumentó el salario. Sí, cogí cositas. y después entonces llegó la misión de Brasil y me fui a Brasil. Pude haberme ido a Brasil antes, 6 meses antes, pero por esperar a John Made no me fui antes. Por eso me tocaron 6 meses nada más. De regreso. Vinimos para acá y aquí estamos, peleando. Bueno, por ahí más o menos anda la cosa. Cuando termine el trabajito, se los enseño cómo quedó y si quedó bueno o no. Un saludo para todos y nos vemos en cualquier viajecito. Y bien, ahí tenían ya
parte de la historia de Yuri. Si les gustó, si no les gustó, ya saben, déjenme saber con un comentario si quieren ver algo más de Yuri en esta sección del canal. Por aquí hay quien viene a querer aparecer, pero no le toca hoy. Nos vemos en un próximo video. Sí, al menos hasta el 20 de junio nos estaremos viendo en próximos videos. Un abrazo. Recuerden darle like, que eso ayuda muchísimo. No ando diciéndolo en cada video, pero sí, ayuda muchísimo ese like. Así que muchísimas gracias por eso y un abrazo desde Cuba. Nos vemos en un próximo video.